Señores, la aprobación del Código Penal de la República Dominicana, su actualización es prácticamente un hecho. La comisión que ha sido conformada de manera bicameral, es decir, con el concurso tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, está trabajando a todo vapor, de hecho con jornadas hasta de 12 horas. Antes de ayer iban por unos 202 artículos de los 419 que compone la pieza, y ya para ayer pues se avanzó considerablemente, de manera que se tienen las expectativas que en esta misma semana incluso, o probablemente de aquí al miércoles, todos los articulados que componen el nuevo Código Penal sean estudiados. Hay que decir que este proyecto se ha venido discutiendo desde hace tiempo. De hecho, en el pasado cuatrienio se aprobó en el Senado, llegó a la Cámara de Diputados, fue a comisión, y de 3 proyectos que en ese momento coincidieron, pues se fusionaron y no discrepaban más que en 8 artículos, señores. De 3 proyectos, las diferencias estaban en apenas 8 artículos. Eso se armonizó y estuvo ya prácticamente listo para un informe que debió presentarse en la Cámara de Diputados, pero eso no sucedió. Sin embargo, ya en la ocasión, el hecho de que sea una comisión bicameral, la ventaja fundamental es que cuando pase por ambas cámaras, como ya tendrá un informe válido para todo el Congreso, pues su aprobación será mucho más expedita, y ya tocará al gobierno dominicano, en este caso al Poder Ejecutivo de manera particular, decidir si lo promulga o si de alguna manera pues lo observa, como ocurrió en el gobierno del presidente Danilo Medina. Sin embargo, el tema del Código Penal no se puede limitar a el hecho de que habrán nuevas penas y más duras para determinados delitos. Si bien es cierto de que más de 70 nuevas tipificaciones serán incluidas en esta pieza, no es menos cierto que el castigo, el miedo al régimen de consecuencia no es el único factor para controlar los males estructurales que aquejan a una nación en materia de inseguridad. Porque, y lo decía el diputado Eugenio Cedeño en esta semana, en una entrevista que le hiciéramos allí en el Congreso Nacional, no siempre el ciudadano, cuando en el calor de una circunstancia, piensa en la consecuencia que va a tener, por lo que hay que trabajar con la gente de manera integral, tanto con la educación, o más bien esa madurez y fortaleza emocional en el manejo pacífico de los conflictos, y atacar sobre todo esos problemas que dan pie con, por ejemplo, la delincuencia, que no es simple y llanamente diciéndole al infractor: mira, ahora tú vas a tener el riesgo de un cúmulo de pena de hasta 60 años. No, también es atacando lo que de alguna manera incentiva a que este ciudadano delinca, que probablemente haya un tema de pobreza, de falta de oportunidades, o de un círculo vicioso donde usted encuentra a una madre y un padre que crecieron en las mismas circunstancias, que muchos, algunos siendo dominicanos, ni están declarados, por ende ni siquiera han concluido su escolaridad, y con todos los desafíos que implica crecer en un barrio de la República Dominicana. Hay algunos delitos que, si bien se incrementan con este nuevo Código Penal, hay otros con los que yo de manera particular manifiesto mi decepción, e incluso en materia de lo que es el cúmulo de penas, es bueno que la población entienda de que, porque se hace mucha referencia en la actualidad por el caso Yexé, que no es que porque existan varias víctimas en un hecho ya se le va a sumar al infractor, ¿verdad? Al posible infractor todas esas muertes, porque lo que establece el artículo 22 de esta pieza, y de esto poco se ha hablado, es precisamente de cuando se cometen delitos en diferentes ocasiones. Es decir,
que no necesariamente porque tuviéramos un nuevo código penal, una tragedia, por ejemplo, como el caso Yexet, llevaría a los que hoy son imputados por el mismo a un cúmulo de pena de hasta 60 años, que esto incluso yo lo llegué a decir en múltiples ocasiones, pero cuando reviso la pieza que se está estudiando en el Congreso Nacional, eso necesariamente no es así. Todavía, y le voy a pedir al señor director que ponga en pantalla una pequeña gráfica que he preparado, muy simple, muy sencilla, viendo lo que establece el código actual con esos delitos más comunes. Señor director, ayúdeme con la imagen. Y los que propone este nuevo proyecto de ley. Por ejemplo, en el homicidio involuntario, homicidio voluntario se queda prácticamente igual. De 20 años, se habla incluso de 30 años con determinadas agravantes. En la actualidad los 30 años son para el asesinato, cuando hay premeditación y acechanza. En el caso del asesinato se elevaría hasta 40, pero en nuestra actual legislación, con el tema de la ley de armas, igualmente puede llegar a 40 años. En el caso del homicidio involuntario, que en la actualidad, según el artículo 319, se habla de 3 meses a 2 años, va a pasar apenas de 2 años a 5 años. ¿Cuándo se puede agravar de 5 a 10? En el caso de los accidentes de tránsito, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de drogas narcóticas. La violencia sexual se condena de 15 a 20 años. Anteriormente era solamente el mínimo de 10, pero el tope sigue siendo de 20. En la violencia intrafamiliar, de 2 a 5, agravado mayor, es una nueva tipificación que no existe en el código actual. Robo con violencia de 10 a 20 años. El hurto simple de 2 a 5, cambiando de la legislación actual de 3 meses a 2 años, según el artículo 379. En el caso de corrupción, que era de 5 a 20 años, ahora será de 10 a 20 años, que es un tema a discutir, porque se supone que lo que queremos es adecentar el Estado, y ahí sí funciona un tema de régimen de consecuencia, porque ahí la motivación fundamental del que se corrompe es enriquecerse de manera prematura. Y para mí una gran decepción de ese proyecto de ley, que debe revisarse oportunamente, es el castigo por la estafa, que solamente establece de 3 años a 8. Va a variar porque anteriormente no pasaba de 5 años, o actualmente con el código que tenemos vigente, yo creo que un delito como las estafas, sobre todo en esas estafas inmobiliarias, debe tener una sanción más drástica. Porque esos dominicanos, por ejemplo, que están en el exterior, y me remito ahí con la experiencia actual del caso Nido, que se ventila en la justicia dominicana, con más de 200, 300 personas afectadas. Estamos hablando de un posible, de un robo, lo que tiene el Ministerio Público, que destruir la presunción de inocencia de los imputados. Pero se habla, hermano, de pérdida de más de 235 millones de pesos y 10 millones de dólares. Hablamos de los dominicanos de la diáspora, esa gente que con sacrificio en el exterior, muchos renunciando a los títulos que ya tienen ganados en la República Dominicana, van a realizar otras labores afuera del país y allá se cohíben de sacrificio. Usted sabe cómo se vive en los Estados Unidos, que no hay esa libertad que se tiene en la República Dominicana, porque el que quiere progresar, el que quiere echar para adelante, tiene que trabajar, tiene que fajarse trabajando con 2 y 3 empleos. Por eso usted ve que cuando esa gente llega a la República Dominicana, en 15 días quieren andar el país completo, porque es como cuando usted tiene un animal enjaulado, ¿verdad? Todo el tiempo, y luego usted lo suelta. Usted ve en el caso de los perritos, y perdona la comparación, es solamente ilustrativa, usted lo ve que brinca para arriba y mueve el rabo porque estaba en cautiverio. Y una persona que se faje en el exterior y mandando remesas que tanto ayuda a la economía dominicana, lo que eso representó, señores, en la época de la pandemia, donde muchísimas empresas suspendieron temporalmente los contratos de trabajo sin derecho a sueldo, todo lo que aquí se dio. Y que esos dominicanos que mandan dinero comprando proyectos en plano, y que luego un charlatán le diga, no,
ni hay proyecto, ni hay plano, ni hay solar, simplemente usted fue timado. Y que la justicia solamente le ofrezca 8 años de cárcel a una persona que se enriqueció, independientemente de las multas, señores. Hay que desincentivar esa práctica, porque a ver, 4 años dura una persona haciéndose profesional. Si trabaja fácilmente dura 5 o 6. Si hace una maestría, ahí completó los 8 años. Una persona que se enriquece con más de 235 millones de pesos, más 10 millones de dólares, una pena de 8 años no es lo que le va a desincentivar. Repito, amén de la parte civil. Pero sabemos que ese dinero no se recupera del todo, porque eso se reparte, hay un testaferrato ahí. Entonces yo creo que el código ahí queda a deber. Pero en el espíritu de nuestro comentario es que aún tengamos un nuevo código penal, esos comportamientos que el Estado en esta facultad que tiene determina que son delictivos y establece sanciones para ellos, no solamente se van a erradicar apelando a mayores condenas en las prisiones. Esto definitivamente, sobre todo con el cúmulo de pena, va a generar males. Por ejemplo, la cooperación con la justicia se va a complicar más, porque ya la gente sabe que si antes iba a enfrentar 30, ahora puede enfrentar 40 o hasta 60. Establece un tope el nuevo código. Ya las personas estarán más en la disponibilidad de también sobornar al sistema, con ello a los auxiliares de la justicia, comenzando con la Policía Nacional, siguiendo con los propios fiscales y, ¿por qué no?, también con nuestros jueces. Y ahí me circunscribo en parte a lo que decía ayer Domínguez Brito, de que es un momento para hacer una reestructuración en todo el sistema de justicia, porque estas vulnerabilidades con mayores penas se van a agudizar. Pero también tenemos una grave situación con la sobrepoblación carcelaria, que quizás algunos hablan de una mejoría. Un ranking del año 2021 publicado por la BBC sobre las 6 cárceles más sobrepobladas de América Latina ponía a República Dominicana en el lugar 7º con casi un 190% de sobrepoblación. Hoy se habla solo de un 150%, pero sigue habiendo hacinamiento. Y como nos decía el magistrado Jorge Subero Isa en días pasados, que independientemente de que se inauguren las Parras y otras cárceles, mientras nuestros jueces sigan imponiendo la prisión preventiva como la norma y no como la excepción, tendremos ese problema. Y gente que ahora va a durar más tiempo en las cárceles también pone sobre la mesa el reto de cómo vamos a reinsertar a la sociedad a esas personas cuando salgan de ahí. ¿Seguirán siendo las cárceles universidades del crímenes? Para los que entraron siendo bachilleres, los que entraron en la básica, ahora se conviertan en profesionales y hasta con posgrados y doctorados. ¿O realmente la cárcel dominicana será un centro reformatorio para que cuando la gente salga de allí pueda insertarse a la vida productiva y no cometer otros delitos por los cuales pueda volver a recaer? ¿Seguiremos teniendo delincuentes en las calles que deberían estar requete presos, con muchísimas órdenes de arresto y muchísimos hechos que se pueden demostrar fácilmente en justicia? Son todas estas cosas que quedan sobre la mesa, independientemente se apruebe en esta legislatura el nuevo Código Penal, como aparentemente va a suceder, según lo ha dicho el presidente de la comisión bicameral que estudia la pieza en el Congreso Nacional, el senador Santiago Zorrilla, como lo ha dicho también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos. Tendremos un nuevo Código Penal, pero hay que seguir atacando lo que origina el mal comportamiento en nuestra sociedad.